Día 17. El que vive su vida para sí, la perderá. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive su vida para sí, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es cosa que se conquista, y los más decididos son los que se adueñan de él. Mira los inmortales ejemplos de los santos padres en quienes brilló la verdadera perfección y el espíritu religioso, y verás que poco, aun casi nada, es lo que hacemos. Ay, ¿qué vale nuestra vida si a la suya se compara? Aquellos santos, aquellos amigos de Cristo, sirvieron al Señor en hambre y sed, en frío y desnudez, en trabajos y fatigas, en vigilias y ayunos, en oraciones y santas meditaciones, en persecuciones y numerosos oprobios. Ellos odiaron en este mundo sus vidas para poseerlas eternamente en el otro. Qué largas y graves tribulaciones padecieron, qué seguido los molestaba el enemigo, qué abstinencia tan rígida observaban, qué gran celo y fervor tenían por el progreso espiritual, qué guerra tan encarnizada les hacían a los vicios hasta dominarlos, cómo era Dios el puro y recto término de su intención. Gastaban útilmente todo su tiempo, cortas les parecían las horas para dedicarse a Dios, y por la gran dulzura de la contemplación hasta se les olvidaba que tenían que comer. Renunciaban a todas las riquezas, dignidades, honores, amigos y parientes. De este mundo nada querían tener, apenas tomaban lo necesario para la vida, de manera que eran pobres en bienes terrenales, riquísimos en gracia y virtudes. Propósito: entregar como María nuestra vida al servicio del Señor. Reflexión: el que sacrifique su vida por mi causa, la encontrará. Queridos jóvenes, cuánta necesidad hay de personas comprometidas en su fe, de personas que no tengan miedo a hacer el bien, que se propongan vivir en santidad y cueste lo que cueste, arranquen de su vida lo que les aparta de Dios. Fíjense lo que dice este libro de la Imitación de Cristo, que ya se los he recomendado en algún otro momento y se los pasamos en PDF. Dice que los grandes hombres de la antigüedad, los grandes santos, hombres y mujeres, por ejemplo Santa María la Egipciaca, que se dedicó a vivir en penitencia, en oración rigurosa en una cueva, cómo alcanzó una virtud muy grande. Pero pues a nosotros no nos toca irnos a vivir a una cueva, pero sí nos toca romper encarnizadamente, decididamente contra nuestros pecados. Dice qué largas y graves tribulaciones padecieron, que seguido los molestaba el demonio, pero qué abstinencia tan rígida observaban, qué gran celo y fervor tenían por el progreso espiritual. Nosotros, ustedes ya lo hemos platicado con ustedes en temas anteriores, que no solamente somos cuerpo, nosotros somos cuerpo, pero también somos espíritu, alma, el espíritu es parte del alma, y esa alma, hijos, hay que alimentarla, de lo contrario se va muriendo. Y hay enfermedades físicas que son a causa de enfermedades del alma, es decir, que si nuestra alma está sana, nuestro cuerpo también estará sano. Recuerdo que en una ocasión un padre nos contaba que fue a confesar a una persona que tenía cáncer terminal. Ya era un cáncer muy avanzado, donde la habían ya desahuciado los médicos, ya decían que ella ya nomás debería esperar los días de su muerte. Y el padre pues lógicamente fue a confesarla, y estando confesándola, ese padre pues tenía muchos dones, y tenía un don que se llama de ciencia. Ese don de ciencia permite conocer las cosas que no se ven, es decir, leer las conciencias, ver qué es lo que uno esconde. Y esa mujer se confesó, y al estarse confesando guardó un pecado que no lo quería decir, y el padre sí sabía qué pecado, pero lógicamente no le podía decir, porque está la libertad de la persona.
y le dice, hay algo que no me quieres decir, hija. Y la señora, no, padre, ya le dije todo. Y ya luego al poco ratito la señora se empieza a convencer y empieza a llorar y le dice, sí, padre, no quiero confesar que cuando era niña, que yo odio a mi papá, porque cuando era niña mi papá abusó de mí. Y fíjense, ese pecado no lo quería confesar, no lo había confesado. Y el padre le hace un acto de perdón porque su papá al final de cuentas ya había muerto. El padre la ayuda a que perdone, a que pensara en Cristo crucificado, palabras más, palabras menos, a que estuviera en un ambiente de perdón y perdonó así mentalmente a su papá. Le dijo, yo te perdono por todo eso que me hiciste, etcétera. Así comienza el proceso. Y dice el padre que como a los 15 días esa persona que él fue a confesar porque ya estaba postrada en la cama, llegó muy contenta a la parroquia y le dijo, padre, vengo a agradecerle porque me compuse, se me quitó el cáncer. Después de que me confesó, pasaron los días y fui al médico y me revisaron y se sorprendieron porque ya no tenía absolutamente nada. Fíjense, hijos, cómo esa enfermedad del alma se estaba transformando en un cáncer físico. Y así hay enfermedades, ya ni se diga eso de la ansiedad y de la depresión. Muchas veces son enfermedades espirituales que se reflejan así. Por eso les invito a que tengan vida espiritual. ¿Y qué es la vida espiritual? Es que seas consciente que tienes que luchar contra el pecado. En la actualidad ya no se habla mucho de pecado, pero es tan real y es tan dañino. Te invito a que el día de hoy memorices los 7 pecados capitales: la ira, lujuria, pereza, soberbia, avaricia, gula y envidia. Y en torno a esos 7 pecados capitales, cada uno tiene su virtud y cada uno tiene sus hijos. Por ejemplo, el pecado de la gula, pues es la anorexia, la bulimia, el no querer comer, el sentirse muy gordos o el comer en exceso. El de la lujuria, pues tiene muchísimos: el de la pornografía, la infidelidad, la impureza, la masturbación. Todo desorden sexual es parte de la lujuria. El de la pereza, pues ni se diga: el copiar en los exámenes, el excederse en videojuegos, en las redes sociales, el hacer las cosas mal hechas, y así cada pecado capital. Ira, lujuria, pereza, soberbia, pues tiene varios hijos: el orgullo, la vanidad, la inmodestia en el vestir, esas ropas que de repente son muy vulgares, ¿verdad? Que ya les he comentado, donde se anda exhibiendo el cuerpo como si fuera un producto de venta, como si fuera un objeto. Y a esos pecados, hijos, se les tiene que hacer guerra encarnizada. Lo que acabamos de leer, que dice Mateo capítulo 11, versículo 12, que solo los esforzados arrebatan el cielo. A esos pecados sí que tenemos que tenerlos bien dominados, valga la redundancia. Debemos tenerlos dominados, sometidos, que nada de eso nos afecte. Cuando la pereza se vence con el deporte, con la diligencia, tratando de estar estudiando, leyendo, abandonar el celular por allá un rato. El de la lujuria, pues ya les dije, la mortificación de la vista, el cuidar los sentidos, cuidar lo que vemos, lo que hablamos. Y así para cada pecado. Entonces te voy a dejar de tarea que investigues los 7 pecados capitales, que te los memorices. Bueno, aunque ya te los dije, memorízalos y observa la virtud contraria, es decir, la virtud con la que se vence ese vicio. El lujurioso está llamado a ser puro, noble, que su lenguaje sea puro, que cuide lo que ven sus ojos, lo que escuchan sus oídos. Que tengas un gran día, hijo, y no olvides que para ser felices es necesario luchar, hacerle guerra encarnizada a los pecados capitales. Que nada de eso nos domine, así como aquellos grandes santos. Francisco de Asís, cuando le llegaban esas tentaciones de lujuria, hasta se revolcaba en la nieve para dominarse. San Benito dicen que un día hasta se aventó a las espinas cuando le llegaron esas tentaciones de quererse meter con alguna mujer. Quizá nosotros no hagamos eso, quizá la tentación no sea tan grave para nosotros y la podamos dominar simplemente con nuestro rosario diario, cayendo de rodillas en nuestra habitación, suplicando al Señor: Señor, ayúdame a salir de esto. Aguantemos, hay que resistir al diablo, resistir a esas tentaciones. Pues te mando mi bendición, que tengas un excelente día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Paz y bien.